Bueno, mira vos, se vino el surdaje. Mirá vos. Bueno, y como no podíamos, hoy no podía venir Miriam Bregman, vino su hijo, Luca Bonfante, que tiene otro apellido, pero bueno. ¿Cómo Está andas, muy Lu? bien. Y bueno, bien acá Gracias por venir. reemplazando a Miriam que no pudo. Y ahora ya le postearon que se compró una camioneta. A Miriam. ¿viste? Ay, No, no, no. Camaro. Ya empezó, antes era el Camaro de Nico y ahora... No, a Miriam, No, no, yo a con Miriam, la bici, con suerte en la bici, no. Ahora vas a aparecer en moto. En una motito. Sí. Bueno, estoy, ojo. ¿No? Ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viviste el fin de semana? Bien, viendo las repercusiones que tuvo el acto, Impresionante. muchas, que trascendió, o sea, la gente que fue para mí salió impactada del acto porque estaba realmente colmado de personas y los que fueron ahí se vivió un momento particular, me pareció a mí como que se respiraba algo distinto, pero por suerte trascendió las pantallas esa sensación y gente que no fue me escribió diciendo, che, llenaron Ferro, ¿eh? Claro. Me pasó hoy en el laburo, de hecho, un compañero me dijo, che, la rompieron en Ferro. Vieron partes del fragmento de discursos de Miriam. Así que Y bien. viste, Lucas, que también en la repercusión que escuchamos hoy en varios streams, todos destacaban mucho la presencia de la juventud, varios de los que comentaron sobre el acto, eso cómo se vivió, desde la propia juventud que estuvo, ¿cómo lo viste vos? Sí, hubo muchos jóvenes que fueron y también hubo muchos jóvenes sueltos que fueron. Contaba un compañero más temprano que en la Feria del Libro, que también están los compañeros Sí. de Ediciones IPS ahí con un stand que pusieron un banner del libro de Zurda de Miriam, que se acercan pibes también a preguntar qué onda el libro y contaban que uno se acercó hoy con la mamá de 18 años y que también había ido suelto a Ferro. Entonces había algo de eso, además de los compañeros que militábamos en las agrupaciones y eso, que el agite se sintió mucho, pero creo que con la juventud también está pasando algo ahí, sí. Vos planteaste una discusión de valores con los libertarios, ¿no? En el acto. Sí, que a mí me parece muy importante retomarla y abrirla en todos sus frentes, porque en las redes sociales, en las universidades, en los lugares de trabajo, hay una parte que es cierto, o sea, hay un sector de la juventud efectivamente compró muchos valores reaccionarios, eso es así, digamos. Lo que nosotros discutimos es decir, cuando se pasan tres pueblos diciendo, bueno, toda la juventud se volvió de derecha, nosotros a eso siempre respondemos del minuto cero, che, no es así, pero es cierto que hay un sector que compró valores muy reaccionarios. Está incluso hay uno que se llama Beltrán Briones, que no sé si lo vieron en redes sociales, Sí. que es uno que plantea que hay que dinamitar la Villa 31. También presentó su libro en la Feria del Libro. Fueron algunos pibes. Ahora, yo veo que frente a eso, que ya genera asco en un sector, empezado a radicalizarse, es un sector más de izquierda, que le da asco todo ese individualismo, racismo, homofobia, ese me importa un pingo lo de al lado. Bueno, la repercusión que tuvo lo de Galperín, no sé si vieron, pero sí. estuvo tuiteando que en contra de una jubilada, salió hasta Coscu a contestarle, que es uno de streamers de los más importantes del país. Entonces, hay un sector que antes no estaba vociferando tanto contra el gobierno y ahora está saliendo. Eso, más allá de Coscu en persona, refleja algo que está pasando por abajo para mí. Pero, ¿por qué no reproducís un poquito del Ajá. debate que vos le planteabas a los valores de... Y bueno, ahí de lo los que libertarios? intentaba un poco transmitir en el discurso era justamente, ¿no? Esta idea que se replica en todos lados, en las redes sociales, incluso dentro de las mismas instituciones de querer ubicarnos a todos como individuos compitiendo entre sí, ¿no? Como que esa es la lógica que ordena todo. Entonces, si vos querés llegar a algún lugar en el laburo, tenés que competir con el de al lado. En la universidad lo mismo con los promedios. Para llegar a alguna beca tenés que andar midiendo tu propio promedio. Y ese es el modelo de humanidad, entre comillas, humanidad que plantea el mismo Javier Milei. Cuando uno escucha más en profundidad los fundamentos del liberalismo son esos, digamos, o sea, la libre competencia y todo eso llevado al plano también humano, de si algo no es útil no me sirve, si algo no es redituable no me sirve, entonces todo lo que escape ese parámetro es totalmente inútil. Por eso también critican mucho las ciencias humanísticas, ¿no? Claro. El arte y los que estudiamos historia. Yo que trabajo en una biblioteca, para ellos soy el ejemplo máximo de la inutilidad para el mercado, porque dices, un mercado, ¿qué le estás incorporando una biblioteca le está incorporando al mercado? Porque casi que la ciencia también, ¿no? No son muy buenas. Porque además la ciencia, vos hablabas también de la cooperación, ¿no? O sea, y el conocimiento, digamos, en la humanidad también es fruto de la cooperación y de cómo se va avanzando, digamos, en nuevos descubrimientos y esto, o sea, también, digamos, tienen algo
en contra de Total. la ciencia, digamos, por algo también hay ajuste y demás, pero como ataque. Y el conocimiento que se produce además de forma colectiva, como por ejemplo en la pandemia eso se vio claramente, que es un ejemplo que usamos mucho nosotros, pero cuando se empiezan a descubrir, digamos, las nuevas vacunas y eso, que muchas de esas vacunas fueron posibles hacer gracias a la investigación de universidades públicas, pero después ese conocimiento que se elabora de forma pública es apropiado en unas manos, digamos. Entonces, lo que ocultan los liberales al plantear este modelo de mundo donde todos somos individuos y compitiendo entre sí es que es falso, digamos. Porque nada podría funcionar sin la cooperación, que es un poco la esencia, digamos, de por qué nosotros somos socialistas, para mí. Acordate que se negaban a liberar las patentes. Totalmente, totalmente. O sea, la apropiación del conocimiento, o sea, la apropiación de los medios y también del conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, para mí está bueno que está Miriam en la boca de todos y se está empezando a hablar de la izquierda para la juventud, sobre todo, también empezar a plantear más profundamente nuestros valores ligados a nuestro modelo de sociedad, ¿no es Y cierto? esto es un debate entre, por ejemplo, en la universidad, o sea, es un debate, bueno, cómo contraponer a estos valores individualistas, qué podemos hacer, o se piensa, no sé, digo, ahora pienso en concreto, viene el 12 de mayo y convoca una movilización universitaria, es parte del debate también como pensar esas instancias de movilizaciones como forma de contraponer también. Yo creo que estamos bastante verde, la verdad, lo que está pasando hoy en el movimiento estudiantil, porque efectivamente estamos en una situación donde no se aplica una ley que ya fue aprobada durante 6 veces en total, porque fueron 2 en el 2024, se ratificó 2 veces en el 2025, se sostuvo en el presupuesto 2 veces más en el 2025, también a finales, y no se aprueba. Y hace poco nosotros vinimos de elecciones en toda la Universidad de Buenos Aires y ve un desfasaje, digamos, entre lo que están discutiendo las agrupaciones mayoritarias, muchas de ellas, la inmensa mayoría ligadas a las autoridades, los mismos espacios políticos, Franja Moral, Lustó, Jacobiti, Radicales, el peronismo también con lo suyo, pero ninguna está planteando debates en este tipo. Entonces, eso no quiere decir que no haya estudiantes que sí se hagan esas preguntas y que se expresen por fuera de la universidad, por ejemplo, con el movimiento con la ley de glaciares, digamos. Ahí todavía hay una discusión, hay todo un debate en curso sobre qué está pasando con los bienes comunes naturales en Argentina, qué rol podrían jugar las 62 universidades nacionales con eso, digamos, para la prevención de incendios, sin ir más lejos, en el verano, no sé, hay un montón de elementos en los cuales se podía prever, armar sistemas, digamos, de planificación contra los incendios, de reforestación, un montón de cosas. Entonces yo creo que están pasando cosas, pero todavía no logran traducirse, por lo menos en el claustro estudiantil, por adentro de la universidad, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que se expresó también en las elecciones y creo que ahí también tenemos un desafío nosotros de intentar romper ese muro que existe, ¿no? Entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera de la universidad. Que es como una separación entre la política hacia afuera y adentro de la Y universidad. yo creo que sí, porque si uno ve los resultados de la UBA, uno podría decir, che, pero el radicalismo está resurgiendo como alternativa política. Sí, y claro, no no está, parece. o sea, porque la Franja Morada avanzó en distintos planos. En medicina incluso avanzaron sobre un consejero de la Cámpora, hicieron muy buenos resultados en elecciones, mejores incluso varios que en el 2024, en otras más o menos. Pero digamos, eso no quiere decir que el radicalismo como alternativa política está resurgiendo, no, sino que hay una ponderación a la hora de votar en las elecciones estudiantiles que es distinta a la que se pondera a la hora de votar política nacional. Yo creo que hoy la elección de centro de estudiantes y la elección de representantes para los órganos institucionales, hay muy poca diferencia ya entre eso. Y ese es un problema, digamos, que creo que todas las agrupaciones de izquierda deberían atender, porque que no haya mucha diferencia entre lo que son nuestras propias herramientas de organización y lo que son los espacios institucionales, donde tienen mucho peso las autoridades, donde tienen peso, donde los no docentes no tienen voto, o sea, pueden hablar pero no pueden votar, o sea, una cosa totalmente antidemocrática es un problema grande, digamos. No, el radicalismo todo juega para que no haya un movimiento estudiantil politizado. A ver, pasó las elecciones universitarias de anuales a bianuales. Exacto. En consonancia con las de consejo. No hay más autonomía de los centros de estudiantes para hacer sus propias elecciones. Y además metieron las elecciones ahora en el medio de un plan de lucha docente y no docente, sacando al movimiento estudiantil de la organización de la lucha y haciendo elecciones en muchos casos donde hubo una semana previa de clase por los paros antes. O sea, una política controlada del rectorado para evitar que se exprese verdaderamente algo más o menos crítico en el movimiento estudiantil. Sí, y te sumo una cosa, porque si uno ve también, ya el adelantamiento de las elecciones anticipaba algo profundamente antidemocrático, porque en medio de un conflicto docente
y no docente, te adelantan las elecciones. Muchos estudiantes que empiezan a cursar no saben qué se vota, cuándo se vota, quién es quién, porque eso tampoco lo dicen, no dicen, che, Franja Morada es el radicalismo, estos son peronistas, se oculta. Y además en el mismo proceso electoral, la misma fuerza política que oficia, digamos, de que se postula para ser candidato, es la misma que hace el escrutinio, es la misma que controla, o sea, están los dos lados demostrados. En la Franja Morada, por ejemplo, en Derecho, se queda 2 horas solo con las urnas. Y esas 2 horas no se sabe qué pasa. En Medicina contaban los compañeros que a la hora de contar los votos duplican las urnas, entonces te dejan entrar una cantidad determinada de fiscales y es imposible cubrirlas a todas al mismo tiempo. Entonces, es todo profundamente antidemocrático y eso para mí, obviamente, ayuda mucho a que sea más difícil que se exprese, digamos, todo lo que está pasando con un montón de jóvenes que se expresa por fuera de la universidad o que apoyan mucho a Miriam Bregman, pero en la universidad, por las mediaciones que hay, bueno, es difícil, tiene sus dificultades que se exprese, ¿no? Y creo que esa es la pelea de Mover. Bueno, desafío, pero ¿no? después, Exactamente. saliendo incluso de la universidad, o sea, no sé, vas con vos y vos tenés una onda con la juventud en la calle, digamos, con pibes que paran, te saludan. Y en Ferro se notaba buena onda de la juventud y mucha gente que vino de afuera lo sintió. Parte de las más de 1000 personas que vinieron sueltas, digamos, o solas al acto, son jóvenes. Sí. ¿Ves que hay una especie de que Milei politizó para ver qué es la derecha y que ese tema de los valores es una discusión que se abre en la juventud? Sí, yo creo que es internacional también esa tendencia. Y creo que su expresión en la Argentina es a través de Miriam, a través nuestro. Porque si uno ve lo que pasa en distintos países, Alemania, en Francia, bueno, en Francia hace poco los compañeros de Le Point Levé, que sería la organización hermana de la juventud del PTS, hizo una excelente elección en un órgano que se vota en Francia, que sería como el órgano encargado del bienestar estudiantil. Es una especie de comisión nacional que se encarga de darle becas a los estudiantes, vivienda. Bueno, ingresamos con consejeros ahí por primera vez, la ultraizquierda. En Alemania también con Die Linke, que es de izquierda, digamos, frente a la AfD, la ultraderecha. Bueno, el fenómeno Mamdani, siempre me cuesta decirlo. Pero digo, hay distintas expresiones de distintas vertientes políticas. Mamdani sigue formando parte del Partido Demócrata, lo cual ya está expresando muchos de esos límites. Digo, pero más allá de eso, se expresa para mí que hay una polarización creciendo que venía siendo más asimétrica porque tenía más peso en la derecha, pero creo que está empezando a crecer con fuerza en la izquierda. Y en la Argentina eso viene siendo expresado para mí a través de la figura, la representación de Miriam y también de la izquierda en general, digo. Y yo creo que frente a un gobierno de Milei que está en decadencia, que hoy volvió a salir, que Adorni pagó una remodelación de su casa en el country por $250.000, que le puso una cascada. Es decir, estamos entrando en la fase decadente del gobierno de Milei. Y frente a eso, bueno, yo creo que las alternativas como la nuestra, que además de pelear consecuentemente durante los últimos 2 años somos antagónicamente distintos, y yo creo que ahí reside también el valor de por qué la referencia de Miriam y la izquierda crece, que es algo que el peronismo no puede mostrar como contraparte. En primer lugar porque se han vendido cualquier cantidad de diputados y senadores, y después porque también hay muchas cosas de sus valores, cómo piensan el mundo, que están bastante arraigadas en el mismo sistema social que el de los libertarios. Entonces, ahí para mí tienen un límite muy grande para tener realmente un discurso que interpele, que conmueva, que hable de otros valores totalmente distintos, todo, porque en última instancia se basan en el mismo sistema y creo que eso se expresa claramente. Sí, yo creo que hay incluso pibes que se comieron la de los libertarios, la ilusión, la promesa, etcétera, que están de vuelta y que pueden saltar incluso desde Milei a la izquierda. Porque, bueno, estaban en un malestar muy grande, ¿no? El malestar de que el peronismo los había mantenido en la precarización laboral, la situación tan difícil que vivió la juventud en la pandemia, cero empatía con esa juventud, cero empatía, y fueron ganados para el discurso del individualismo. Che, te voy a sacar los impuestos a vos y vas a ser un gran emprendedor que te vas a ir para arriba, y con la excusa también de dividir, ¿no? Dividir del que tenía laburo y derechos y decir, si le sacamos, eso lo dijo bien Miriam en su intervención, si le sacamos derechos a uno, a vos te vas a estar mejor.
Y el pibe lo que vio es que al padre lo echaron del laburo o perdió su derecho y ahora está el viejo precario manejando un Uber, un Didi, y él sigue pedaleando como antes y está... Con más y competencia. y peor porque cobra menos por viaje y está mal, y está mal con Milei. Y bueno, entonces ahí es la idea de la salida colectiva, ¿no? Justamente porque es un fraude. El discurso de Milei es un fraude. Para beneficiar a los tipos del Yao Yao con jet privado, te habla que vos, que estás laburando todos los días, te levantás temprano, sos el que te va a ir bien. Y eso es mentira. El capitalismo te está hundiendo, te está reventando, te está haciendo perder lo poco que tenés, la guita no te alcanza. Y entonces frente a eso cabe la reflexión. Che, pero si esto no es, ¿por qué no una salida colectiva? Bueno, esa es la apuesta, ¿no?, por la que tenemos nosotros que poner la ficha, ¿no?, para mostrar que eso puede ser, sabiendo que hay también un dato que de género, ¿no?, que las compañeras jóvenes son las que están más contra Milei, porque Milei reprodujo el machismo y la defensa del privilegio. Toda la ideología de Milei fue para tocarte, che, tenés que defender tu privilegio opresor. No pienses que al revés, tenés que... Venía en una tendencia del movimiento de mujeres donde muchos pibes estaban reflexionando, che, pará, no puedo ser machista como soy, ¿no? La idea que se oía en ese momento era, me tengo que deconstruir. Tengo que, la naturalización del machismo, lo tengo que correr. Es horrible que sea de ese modo. Y Milei te dijo, no, al revés, reforzar los valores del machismo. Entonces, eso llevó a que el apoyo de Milei sea mayor entre los jóvenes varones que entre las jóvenes mujeres. Pero hoy empieza a caer también en los jóvenes pibes, aunque tiene menos nivel de rechazo que el que tiene entre las pibas, ¿no? Sí, esa decisión es así, se ven también en los secundarios, pero a propósito de los secundarios, a mí realmente me llamó mucho la atención el otro día en el Movistar Arena cuando Sí, fue lo teníamos esta... por ahí. Ah, estaría bueno verlo. Sí, lo tienen lo tienen, ahí, te lo íbamos a pasar. El de Cocos, ni más ni menos, ¿no? Sí, tienen... Yo me dedico a hacer inversiones, no a María. Sí, con la libra. Entonces yo venía contando un poco sobre las inversiones y cómo ustedes como jóvenes pueden... ¿Qué pasa con Libra? No, eso no tiene nada que ver. Vos sabés un poco sobre Libra, está bueno lo que decís. No. Y pero yo no tengo nada que ver con eso. Paramán decía, yo vengo a hablar de las inversiones, pero antes además lo habían chiflado porque pasó un video con una bandera de Estados Unidos. Sí, ese era otro. Un águila, claro. Porque hubo como varios No era momentos. el Este mismo. era otro. Este es el de Cocos, pero Este venía es en ese clima. Sí, el clima ya. Y el tipo no entendía qué estaba pasando. Eso para mí fue lo más fabuloso. Claro, Porque él, el desconcierto. Era el como, desconcierto se de opinan cómo... que son me van a cracks. luchar a mí, Es que soy ese sector, un el líder de billeteras empresarial. virtuales, a lo Galperín, digamos también, es el principal, digamos, modelo a seguir del gobierno, digamos. Es el clásico discurso de que empezó con un garage, lo cual es falso, porque vos te metés en la biografía de cada uno de estos muñecos y como el papá de Marcos Galperín, que era dueño de una de las principales curtiembres del mundo, Sadesa. Entonces, el desconcierto era total y los pibes, además que los llevaron obligados, y es una hipocresía total esa, porque después Jorge Macri y su ministra de Educación, Acuña, persigue a los docentes hablando de adoctrinamiento, qué sé yo, y están llevando a los pibes a un lugar totalmente obligados a que les hagan propaganda, y para mí fue bastante significativo. Migliore no es la ministra de Educación. Es verdad. Sí, Acuña era la anterior. Acuña era la anterior, que mantiene la misma línea que la anterior, Migliore, pero para mí es muy significativo que en los secundarios, justamente, que era este sector más duro del gobierno y que también tiene fuerza por ahí, Y empieza en Capital, aparte. en Capital Federal empiece a expresarse de esta forma contra el principal modelo que es Estados Unidos y la billetera virtual. Entonces es para mí muy significativo eso que está pasando ahí. ¿Y qué significa Gaza para tu generación, Luca? Y bueno, yo creo que el genocidio en la Franja de Gaza es una de las cuestiones que marca, porque todavía sigue en curso, a mi generación en términos políticos. Yo creo que cada generación políticamente está marcada por hechos internacionales, eventos
entre otras cosas, así, en los 60, 70 habrá sido el repudio generalizado a la guerra de Vietnam y el movimiento más antiimperialista, la guerra contra Irak hace 25 años también. Yo creo que lo de Gaza es un parteaguas muy importante que sin duda alguna me tocó una fibra ahí. Que no es lo único, porque yo creo que también es una generación que le está tocando vivir la decadencia del neoliberalismo, ¿no? Ya del 2008, los que nacieron en el 2008, que hoy tienen 18 años, ¿no? Aproximadamente, nacieron en la crisis total. Después les agarró la pandemia, es decir, es una generación que tiene muy pocas expectativas en el mundo así tal cual está, ¿no es cierto? Y yo creo que lo de Gaza es un parteaguas que también expresa una solidaridad más profunda, porque es la solidaridad contra algo que está pasando a miles de kilómetros de distancia, pero que al mismo tiempo es brutal porque está filmado en tiempo real, y eso también es una novedad, que esa masacre se filme en tiempo real, que uno entre al celular y lo pueda ver. Y yo creo que eso sensibilizó mucho y también para mí fue un parteaguas entre los que se mantuvieron indiferentes y miraron para otro lado, especulando políticamente si había que hablar o no del tema, si sumaba algún voto o hablar del tema o no, y los que no dudamos ni un segundo en posicionarnos porque era una causa humanitaria, pero también anticolonial, antiimperialista, digamos. Yo creo que eso en la Argentina también se valora mucho en la izquierda, porque incluso a diferencia de otros países donde hubo incluso hasta gobiernos que dijeron algo contra el genocidio, acá en la Argentina, bueno, está el gobierno de Milei, que es un arrastrado total a Netanyahu y a Trump, y también el peronismo guardó silencio, salvo uno que otro, bueno, vos Chip lo sabrás mejor por haber estado en la Cámara de Diputados, pero salvo uno o dos diputados, el resto guardó silencio total frente a algo que lo vio todo el mundo, digamos. Y yo creo que eso también tocó una fibra muy sensible, digamos, en mi generación, y la sigue tocando porque Israel sigue atacando Líbano, sigue atacando, bueno, ahora está la flotilla que antes de venir acá veía que estaban por interceptar a nuevas embarcaciones que estaban yendo, fue nuestra compañía Yara en La Plata, que por suerte está bien, digamos, pero que Israel está incluso interviniendo en aguas internacionales cerca de Creta, es decir, usa el Mediterráneo como si fuese la pileta de su casa. Y yo creo que eso genera mucha indignación. Y para mí es lo de Gaza, pero también un sentimiento antiimperialista muy profundo. Por eso los pibes chiflan. También cuando pasan la bandera de Estados Unidos y Donald Trump. A mí está generando asco eso. Viste que la encuesta de Atlas Intel dice que un 70% está en contra del alineamiento de Milei con Estados Unidos y el Estado de Israel, ¿no? Está provocando un vuelco en ese sentido en la opinión de la población y posiblemente sea fuerte en la juventud, ¿no? No han logrado ellos una identificación con el que quiere ser el emperador del mundo. No. Y Salvo todo los eso, propios, ¿no? reforzar la identidad de los propios ligado a Estados Unidos. Sí, de no los fue propios algo son cada vez expansivo. menos y Claro. además están peleados matándose entre ellos, ¿no? Otro dato, pero me parece que ese es un dato porque ni aún teniendo en cuenta que el antiimperialismo va creciendo, insisto, el rechazo a la política exterior de Milei se ha exteriorizado, salvo lo que hemos planteado desde el PTS y desde el Frente de Izquierda. Después casi no hay intervenciones, como vos decías, efectivamente. Por eso Así. para mí me llama tanto la atención que se escandalicen o se pregunten tanto por qué crece Miriam Bregman y la izquierda, porque cuando uno va viendo tema por tema, a nivel internacional, lo que pasa a nivel nacional, decís, che, ¿quiénes fueron los que se plantaron categóricamente contra el genocidio en la Franja de Gaza? La izquierda, Miriam Bregman. ¿Quiénes fueron los que denunciaron categóricamente cuando bombardearon Caracas y secuestraron a un presidente, más allá de las millones de diferencias que tenemos con Maduro? La izquierda de Miriam Bregman. ¿Quiénes denunciaron y denuncian el bloqueo humanitario que está teniendo lugar en Cuba en este momento? La izquierda de Miriam Bregman. Entonces, es lógico que, digamos... La guerra en Irán. Exactamente, y la guerra en Irán. Entonces, yo creo que frente a esas situaciones... Efectivamente, uno ve, además Donald Trump no tiene ningún tipo de problema en decir las cosas como son. El chabón dice, sí, bombardeamos Venezuela por el petróleo. O sea, ni siquiera se encarga de maquillarlo un poco. Voy a hacer desaparecer No, una civilización. Bueno, a Irán le decía eso, voy a hacer desaparecer una civilización persa. Entonces es lógico que empiece a despertar más rechazo de Estados Unidos y su política, que es algo que el peronismo no puede hacer, porque vos ves incluso personajes dentro del peronismo como Moreno, Moreno es pro Donald Trump y es pro Estados Unidos. Entonces ahí el peronismo tiene una contradicción
muy grande, que efectivamente con lo que son no pueden entusiasmar. Leandro Santoro, acá siendo parte ni del hablar. grupo de diputados Amigos de Israel, en pleno genocidio, otro de los que estuvo también ahí en la cena de Haddad que charlábamos hace un rato. Y hay algo interesante que viste que Milei, cuando Miriam está en la sesión donde fue a hablar a Adorni, ¿no? Y le dice cómplice del genocidio junto con Nico, que gritaron, estaban los dos difónicos de gritarle, Milei le dice, asesino, ustedes mataron 150 millones de personas, que es la mentira del libro negro del comunismo en cuanto a las cifras, pero no en que el estalinismo fue fuertemente represor. Entonces, muchos editorialistas le contestaron también el fin de semana, che, ignorante, a ver, Miriam dentro de la izquierda es trotskista, los que fueron perseguidos y asesinados por el estalinismo, ¿no? No, es que para Milei es todo, pará, Igual. es hacer de la ignorancia un culto, ¿no? Prácticamente, pero estuvo bien que varios dijeron, che, qué nivel de ignorancia que tenés Milei, o sea, Sí, la tradición que encarnamos, ¿qué es lo que les molesta también? Obvio. Que nosotros encarnamos en la izquierda una tradición que reivindica haber sido antiburocráticos, perseguidos por el estalinismo una y otra vez, asesinado Trotsky por rebelarse, primero exiliado y luego asesinado a todos sus hijos, y a León Sedov en particular, que era militante y compañero de lucha, pero también llevaron a la muerte al resto de sus hijos sin que fuera militante. O sea, el que era militante era León Sedov y lo termina asesinando un agente de la GPU en Francia. Y después lo matan al propio Trotsky, y tanto trotskistas que resistieron la defensa de los valores revolucionarios del bolchevismo contra la perversión de Stalin en los campos de concentración. Y esa tradición, esa moral que nosotros expresamos políticamente como partido, porque nos sentimos hermanados con los que resistieron al estalinismo y a la vez al imperialismo, con los que se bancaban las calumnias y las persecuciones que hizo Stalin, ¿no? Es lo que nos da la fuerza para luchar por una nueva sociedad sin burócratas ni explotadores. Por eso rechazamos los regímenes de partidos únicos, la burocracia, etcétera, y aspiramos a una democracia infinitamente superior a esta, la democracia capitalista, que es absolutamente limitado, violatoria en realidad de la soberanía popular. Para donde el pueblo verdaderamente pueda expresar y tomar sus decisiones a partir de la libre deliberación, y eso es como pensamos nosotros el socialismo, ¿no? Entonces me parece que ese punto es muy interesante, ¿no? ¿Qué tradición dentro de la izquierda reivindicamos? Porque no es cualquier izquierda la que se expresa en Argentina, es una izquierda conectada con esas luchas históricas de defensa del internacionalismo, de defensa de la lucha de la clase obrera, de defensa de los valores contra la burocracia y contra cualquier introducción dentro de la izquierda de valores retrógrados, ¿no? Nosotros nos peleamos mucho en ese punto y lo vamos a reivindicar siempre, en contra de reproducir valores patriarcales, homofóbicos, todo lo que muchas veces intentan colar las burocracias, ¿no? O las falsas acusaciones. Todo eso nosotros lo tratamos de desterrar y empujar fuera de nuestro movimiento, ¿no? Fuera, porque eso no va entre la izquierda. No va ni entre la izquierda ni entre la clase trabajadora, ¿no? Entonces ahí hay que moldear esa nueva moral basada en la tradición de quienes supieron resistir, pero ahora para quizá una posibilidad de una ofensiva y que surja un nuevo movimiento histórico en Argentina basado en la clase trabajadora y un nuevo partido que nos permita transformar la historia, ¿no? Sí, muy de acuerdo, y creo que también frente a ese desafío hay paradas inmediatas también, como decían al principio, el 12 de mayo es una gran oportunidad para que se exprese algo distinto, digamos, porque eso, están convocando incluso algunas autoridades a la marcha, algunas federaciones que han apostado a especular en función de la negociación con Milei, si sale la nueva ley, si no sale la nueva ley, y creo que ese día en la marcha es muy importante que se exprese un polo independiente. Independiente de esas burocracias que justamente aplican todos estos métodos que vos decías, Chipi, y que fueron depositando expectativas en las negociaciones con el gobierno, y ya se demostró que eso fracasó rotundamente porque la ley sigue sin aprobarse. Entonces yo creo que ahí la izquierda tenemos una responsabilidad muy importante de... Sin aplicarse. Aprobada está. Claro, sin aplicarse, digamos, lo cual es ilegal, y ya por eso Adorni debería estar preso por incumplir sus deberes como funcionario público. Pero creo que ahí como izquierda tenemos una gran responsabilidad de que ese 12 de mayo en la marcha se exprese, digamos, un polo independiente que denuncie, digamos, cómo las autoridades, que son las mismas autoridades que también les descuentan los días de paro a los docentes, porque en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el Carlos Pellegrini,
esas mismas autoridades que después hablan en defensa de la educación pública les descontaron el día de paro a los docentes de esos colegios. Entonces, ahí para mí tenemos un desafío de expresar eso, un polo independiente denunciando a esas autoridades que aplican el ajuste en sus propias instituciones y que negocian con Milei, digamos, y discutir cómo hacemos para que efectivamente se aplique la ley. Y preparar el día después de la marcha, ¿no? Exacto. Aún cuando la marcha sea más masiva, la más grande de toda la marcha universitaria, no creo que alcance en sí misma. Puede ser un punto muy importante, pero después, ¿cómo la seguimos? Bueno, gracias, Luca. No, gracias a usted por la invitación. Ahí por también a acompañarnos. quienes nos están acompañando. Bueno, Libro. antes... calma, caballero, calma. Antes que se vayan, este miércoles Paula va a presentar este libro en la Feria del Libro. Es Nuevas tecnologías en los límites del capital, discutiendo todo sobre la teoría de una nueva revolución industrial con el desarrollo de la IA, etcétera. Y hay muchos buenos datos que pueden encontrar ahí en el Instagram de La Izquierda Diario con las preguntas concretas que viene a responder este libro, así que seguramente el miércoles vamos a estar, seguramente la Ahí estemos estaremos. invitando también a Paula. Una gran obra de Paula, la vamos a tener acá sin ninguna duda comentando el libro. Así que aprovechen también ahí a quienes nos siguen viendo a dejarnos su like y también si lo están viendo grabado también dejarnos su like, su comentario. Y bueno, nos Saludo vemos. a la producción, Claro. como siempre, Maxi Martínez, Dani Mac, Mile Ferreira, Dolo Contreras, muchas gracias. Gran que hacen- trabajo hoy de la Sí. producción. Y Un también aplauso fue a la parte, producción, vamos. fue parte también de Grande, la producción del acto de Ferro, Espectacular la así que producción, también espectacular. doble aplauso en ese sentido. Bueno, nos vemos el Nos lunes vemos que el viene. El lunes se sigue viniendo el surdaje. Muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Para mostrarte la realidad desde abajo, un cronista de La Izquierda Diario necesita un chaleco de prensa, antiparras de seguridad, un casco, un kit antigases lacrimógenos, un micrófono. Vos nos conocés, sabés que no recibimos aportes de empresarios ni gobiernos. Y eso garantiza la independencia de nuestra voz. Sostener este medio y que siga creciendo también depende de vos. Para que no nos callen y para poder seguir informándote desde abajo, colabora con nosotros. Suscríbete a la comunidad de La Izquierda Diario. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría.